Bienvenido a un viaje hacia el corazón de la Europa medieval, a un momento en el tiempo cuando la civilización cristiana alcanzaba su cenit de gloria y esplendor. Imagina que pudieras retroceder 700 años en el pasado, hasta el año 1300, cuando las agujas de las catedrales góticas perforaban los cielos como dedos de piedra apuntando hacia Dios. Este es un mundo donde reyes y papas disputaban el dominio sobre almas y territorios, donde las campanas de las iglesias marcaban cada hora del día, y donde millones de personas vivían vidas que seguían el mismo ritmo que sus ancestros durante generaciones. Hoy no solo escucharás sobre la historia, la vivirás. Pero debes saber algo antes de cruzar este umbral hacia el pasado. El mundo que estás a punto de presenciar, con toda su magnificencia y su promesa, está condenado. La gloria que verás se convertirá en ceniza en menos de medio siglo. Si caminaras por las calles de París, Londres, Florencia o Colonia en los primeros años del siglo XIV, tus sentidos serían asaltados por una sinfonía de vida. El aire estaría saturado con el humo de miles de hogares, el aroma del pan recién horneado, mezclándose con el hedor acre de los curtidores y el dulce perfume del incienso que emanaba de las iglesias. Las voces de mercaderes pregonando sus mercancías resonarían en dialectos que apenas reconocerías: el francés antiguo, el inglés medio, el italiano toscano primitivo. Verías a nobles montados en caballos engalanados con heraldos brillantes, a monjes franciscanos con sus túnicas marrones remendadas, a campesinos con ropas de lana áspera transportando cargas hacia los mercados urbanos. La población de Europa había alcanzado un máximo histórico. Cerca de 75 millones de almas poblaban el continente, más que en cualquier momento desde la caída del Imperio Romano. Las ciudades bullen con una energía que no volverán a conocer durante siglos. Pero el verdadero símbolo del triunfo medieval se alzaba hacia el cielo en forma de piedra tallada y vidrio coloreado. Las catedrales góticas representaban más que edificios. Eran manifestaciones físicas de fe inquebrantable y ambición humana. Notre Dame de París había completado su fachada occidental apenas décadas antes, sus torres gemelas dominando el Sena como centinelas de piedra. En Colonia, los constructores trabajaban en lo que sería la catedral más alta del mundo medieval. Un proyecto tan ambicioso que tomaría más de 600 años completarlo. Chartres, Reims, Canterbury, Salisbury. Cada ciudad importante competía por erigir la estructura más alta, más elaborada, más cercana al cielo. Estos templos requerían generaciones de artesanos, cantidades astronómicas de recursos y una fe colectiva que hoy apenas podemos comprender. Cuando entrabas en una catedral gótica, no solo ingresabas a un edificio, entrabas al universo mismo, con sus bóvedas pintadas como el firmamento celestial y sus vitrales contando historias bíblicas a los analfabetos en luz coloreada. La economía medieval florecía con una complejidad que habría sorprendido a cualquier observador de épocas anteriores. Las rutas comerciales se extendían desde los puertos del Mediterráneo hasta las ciudades hanseáticas del Báltico, desde las ferias de Champagne hasta los mercados de Constantinopla. Los mercaderes venecianos y genoveses
Dominaban el comercio con Oriente, trayendo especias, sedas y tesoros exóticos que transformaban las cortes europeas. La lana inglesa alimentaba los telares de Flandes, produciendo paños que se vendían hasta en el norte de África. El oro y la plata fluían desde las minas de Europa Central hacia las arcas reales y las cofres de los banqueros italianos. Las ciudades italianas habían desarrollado sofisticados sistemas bancarios, letras de cambio y contabilidad por partida doble que revolucionaban el comercio. La Liga Hanseática controlaba el comercio del norte de Europa con una red de ciudades aliadas que funcionaba casi como un estado mercantil independiente. El mundo medieval no era la era oscura y estática que muchos imaginan. Era un hervidero de comercio, innovación y acumulación de riqueza. La sociedad medieval se organizaba en un orden que sus habitantes consideraban divino e inmutable. En la cúspide se encontraban los que oraban, el clero, desde el Papa en Roma hasta el más humilde sacerdote de aldea. Estos hombres de Dios no solo guiaban las almas, también acumulaban vastas propiedades, cobraban diezmos y ejercían poder político que rivalizaba con los reyes. Luego venían los que guerreaban, la nobleza feudal, caballeros con armaduras resplandecientes que juraban lealtad a señores más poderosos en una cadena que ascendía hasta el rey. Poseían tierras, impartían justicia y mantenían el orden mediante la amenaza de violencia legitimada. Finalmente estaban los que trabajaban, el 90% de la población, campesinos atados a la tierra que araban, sembraban y cosechaban para alimentar a los estratos superiores. Este sistema de los 3 estados parecía tan natural como las estaciones del año. Un campesino no soñaba con convertirse en noble, así como no soñaba con volar hacia la luna. Tu posición en la vida era determinada por Dios, y cuestionarla era blasfemia. Pero bajo esta superficie ordenada, las tensiones se acumulaban como presión bajo la corteza terrestre. Las tierras cultivables de Europa habían alcanzado su límite. Cada parcela disponible había sido deforestada y convertida en campo de cultivo para alimentar a la creciente población. Los rendimientos agrícolas habían comenzado a disminuir mientras el clima europeo entraba en lo que los historiadores modernos llaman la pequeña edad de hielo. Los inviernos se volvían más largos y brutales. Las primaveras llegaban tarde. Las cosechas fallaban con frecuencia alarmante. Las guerras se multiplicaban. Inglaterra y Francia habían comenzado lo que se convertiría en la Guerra de los 100 años. Un conflicto que desangraría ambos reinos durante generaciones. Los señores feudales exigían impuestos cada vez más pesados para financiar sus campañas militares. Las rebeliones campesinas estallaban esporádicamente, aplastadas con brutalidad, pero sintomáticas de un malestar profundo. La población hacinada en ciudades medievales vivía en condiciones de higiene deplorables, sin sistemas de alcantarillado, con aguas contaminadas y calles llenas de desperdicios. La medicina medieval era una mezcla extraña de observación empírica y teoría pseudocientífica heredada de los antiguos. Los médicos entrenados en universidades como Bolonia, Montpellier y Salerno estudiaban los textos de Galeno e Hipócrates, creyendo que la salud dependía del equilibrio de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.
Los cirujanos barberos realizaban operaciones básicas sin anestesia ni concepto de antisepsia. Los hospitales, administrados por órdenes religiosas, ofrecían más consuelo espiritual que cura médica. Cuando la enfermedad azotaba, la gente común recurría a santos patronos, peregrinaciones a reliquias sagradas y oraciones fervientes. Nadie comprendía el concepto de contagio, gérmenes o bacterias. Las enfermedades se atribuían a miasmas, vapores corruptos que emanaban de materia en descomposición, o al castigo divino por pecados individuales o colectivos. Esta ignorancia fundamental sobre la naturaleza de la enfermedad dejaría a Europa completamente indefensa ante lo que vendría. En las cortes reales y los salones de los grandes señores, la cultura caballeresca florecía en su forma más refinada. Los trovadores componían canciones de amor cortés, donde caballeros adoraban a damas inalcanzables con devoción casi religiosa. Los torneos atraían multitudes para presenciar combates ritualizados, donde la nobleza demostraba su valor marcial. Las crónicas medievales narraban las hazañas de héroes legendarios: el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, Carlomagno y sus paladines, el Cid campeador. Dante Alighieri había completado recientemente su Divina Comedia, una obra maestra que mapearía la geografía del más allá cristiano para todas las generaciones futuras. Petrarca estaba vivo, escribiendo sus sonetos inmortales a Laura. Las universidades de París, Oxford y Cambridge producían eruditos que debatían teología, filosofía y derecho canónico con sofisticación intelectual. La civilización medieval había alcanzado un nivel de logro cultural que justificaba el optimismo de sus élites. Miraban hacia el futuro con confianza, creyendo que su mundo continuaría expandiéndose y prosperando indefinidamente. Pero en las estepas de Asia Central, algo se movía. En los vastos territorios conquistados por los mongoles, donde el imperio más grande que el mundo había conocido se extendía desde China hasta las puertas de Europa, una enfermedad antigua esperaba su momento. Las rutas comerciales que habían traído riqueza y exotismo a Europa también servirían como autopistas para la muerte. Los mismos barcos que transportaban sedas y especias pronto transportarían pasajeros invisibles, mortíferos, implacables. Las ratas negras, omnipresentes en las ciudades medievales, albergaban pulgas infectadas con una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta bacteria había causado pandemias antes en la historia humana, pero ahora encontraría las condiciones perfectas para su mayor triunfo. Una población densa, desnutrida, sin conocimiento médico para combatirla, conectada por rutas comerciales que llevarían la infección a cada rincón del continente. El esplendor del siglo XIV estaba construido sobre cimientos más frágiles de lo que nadie sospechaba. La Europa de 1340 era un mundo en su apogeo, brillante y confiado, vibrante de vida y fe. Sus habitantes no podían imaginar que todo lo que conocían estaba a punto de ser arrasado. Las catedrales que habían construido con tanto amor permanecerían en pie, pero vacías de los fieles que las llenaban. Los campos fértiles que habían cultivado durante generaciones volverían a ser bosques salvajes por falta de manos para trabajarlos. Las ciudades bulliciosas se convertirían en pueblos fantasma, donde las casas permanecerían abandonadas durante décadas. El orden social que parecía eterno se desmoronaría en cuestión de años. Pero antes de presenciar esa destrucción,
era necesario comprender completamente la magnificencia de lo que se perdería. Solo entonces podrás apreciar la verdadera escala de la catástrofe que estaba por descender sobre la humanidad. La tormenta se acercaba desde el este, invisible pero inevitable, y cuando finalmente golpeara, transformaría el mundo medieval en cenizas y recuerdos. Octubre del año 1347. 12 galeras genovesas atracan en el puerto de Mesina, Sicilia, después de un viaje agotador desde las costas del Mar Negro. Los marineros que desembarcan están moribundos, cubiertos de bubones negros, del tamaño de manzanas que supuran pus y sangre. Sus cuerpos arden con fiebre, mientras tosen sangre oscura que mancha las piedras del muelle. Los habitantes de Mesina miran horrorizados a estos hombres que parecen cadáveres ambulantes, sin comprender que están presenciando el inicio de la mayor catástrofe de la historia europea. Algunos marineros mueren antes de poder abandonar sus barcos, sus cuerpos hinchados y ennegrecidos como carbón. Los que logran llegar a tierra firme colapsan en las calles, suplicando agua y misericordia que nadie se atreve a darles. Pero ya es demasiado tarde. La muerte negra ha llegado a Europa y nada volverá a ser igual. La enfermedad se propaga con una velocidad que desafía toda comprensión humana. En cuestión de días, los primeros casos aparecen entre los ciudadanos de Mesina que tuvieron contacto con los marineros genoveses. Un comerciante que ayudó a descargar mercancías de los barcos desarrolla fiebre alta y bubones en la ingle. Una familia que ofreció refugio a un marinero moribundo cae enferma en masa. Los médicos locales, llamados urgentemente para atender a los enfermos, quedan desconcertados ante síntomas que nunca han presenciado. La fiebre alcanza temperaturas infernales que hacen delirar a las víctimas, quienes gritan en agonía mientras sus cuerpos se consumen desde dentro. Algunos desarrollan manchas púrpuras y negras en la piel, señal de hemorragias internas masivas. En la forma más letal de la enfermedad, los pulmones se llenan de fluido sanguinolento, provocando una tos violenta que rocía sangre infectada a cualquiera cerca. Las autoridades de Mesina intentan desesperadamente contener lo incontrolable. Ordenan que los barcos genoveses abandonen el puerto inmediatamente, pero el daño ya está hecho. Decretan que nadie puede entrar o salir de la ciudad, convirtiendo a Mesina en una prisión a cielo abierto donde el terror reina supremo. Los enfermos son arrastrados fuera de sus casas y abandonados en las calles para que mueran solos, sus gritos de agonía resonando en las noches. Las familias se encierran en sus hogares, clavando tablas en puertas y ventanas, rezando para que la muerte pase de largo. Pero la muerte no discrimina. Entra en palacios de nobles y chozas de mendigos con igual ferocidad. Los médicos que intentan ayudar mueren en cuestión de días, sus conocimientos inútiles ante un enemigo invisible. Los sacerdotes que administran los últimos sacramentos a los moribundos caen fulminados mientras sostienen el crucifijo. Para finales de octubre, cientos yacen muertos en Mesina y la enfermedad continúa su avance implacable. Los barcos genoveses expulsados de Mesina llevan la peste consigo como polizones mortíferos. Atracan en Génova, donde son rechazados violentamente por ciudadanos aterrorizados que arrojan piedras y antorchas encendidas. Navegan hacia Marsella, donde las autoridades permiten su entrada
antes de comprender el horror que transportan. En cada puerto, en cada ciudad costera del Mediterráneo, la misma escena se repite con variaciones mínimas. Llegada, contagio, pánico, muerte. Venecia, la reina del Adriático, intenta cerrar sus puertas implementando la primera cuarentena de la historia. Los barcos deben permanecer anclados durante 40 días antes de descargar. Pero es un gesto fútil. La peste ya ha infiltrado la ciudad a través de rutas terrestres. Para la primavera de 1348, toda Italia está infectada. Florencia, Pisa, Roma, Nápoles. Ciudades orgullosas transformadas en osarios gigantescos, donde el hedor de la muerte impregna cada calle. La peste se mueve hacia el norte y el oeste con la certeza de una marea negra. En Francia, la enfermedad llega a Aviñón, sede del papado, donde el Papa Clemente VI se encierra en sus aposentos rodeado de fuegos que arden día y noche, creyendo que el calor purificará el aire corrupto. La corte papal se desintegra. Cardenales, obispos y funcionarios caen muertos en días. Los peregrinos que habían viajado a Aviñón buscando bendiciones llevan la muerte de regreso a sus hogares. París, la ciudad más grande de Europa con más de 200.000 almas, es diezmada en meses. Los cementerios se llenan tan rápido que se deben cavar fosas comunes en las afueras de la ciudad. Zanjas enormes donde los cadáveres se apilan como leña, centenares por día. El Sena arrastra cuerpos hinchados río abajo, olvidados en el caos. Las campanas que antes marcaban las horas del día, ahora repican constantemente por los muertos, hasta que finalmente se silencian porque no quedan campaneros vivos para tocarlas. En Inglaterra, la peste desembarca en el puerto de Melcombe, en Dorset, durante el verano de 1348. Un barco de Gascuña trae la infección, y desde allí se extiende como veneno por las venas del reino. Bristol cae primero, su puerto bullicioso convirtiéndose en un cementerio silencioso. Londres es golpeada con furia apocalíptica. Se estima que 40.000 de sus 70.000 habitantes mueren en menos de un año. El rey Eduardo III cancela la sesión del Parlamento porque demasiados nobles y representantes han perecido. Las aldeas rurales son golpeadas con igual brutalidad que las ciudades. Pueblos enteros desaparecen, sus habitantes muertos hasta el último niño. Las casas abandonadas siendo reclamadas lentamente por la vegetación. Los viajeros reportan atravesar aldea tras aldea sin encontrar un solo ser humano vivo. Solo perros salvajes alimentándose de cadáveres y cuervos que oscurecen el cielo. El tejido social de Europa se desgarra bajo la presión insoportable de la pandemia. Las familias se desintegran. Padres abandonan a hijos enfermos. Esposos huyen de esposas moribundas. Hermanos se niegan a enterrar a hermanos. El instinto de supervivencia supera todo lazo humano ante el terror absoluto que inspira la peste. Los ricos huyen de las ciudades hacia sus estados rurales, llevando consigo la infección. Los pobres, sin escapatoria posible, mueren hacinados en barrios insalubres, donde los vivos y los muertos comparten el mismo espacio durante días. El comercio se colapsa, los mercados cierran, las tiendas permanecen vacías, las rutas comerciales se interrumpen. La agricultura sufre porque no hay suficientes trabajadores
para sembrar o cosechar, provocando hambrunas que agravan la mortalidad. Los animales domésticos vagan sin dueño por campos abandonados. Lobos y otros depredadores, sin miedo a la humanidad diezmada, se acercan a los pueblos para alimentarse de cadáveres sin enterrar. La Iglesia, pilar fundamental de la sociedad medieval, tambalea ante la magnitud del desastre. Los clérigos mueren en proporciones aún mayores que los laicos, porque su deber les obliga a atender a los enfermos y moribundos. Parroquias enteras quedan sin sacerdote, dejando a los fieles sin los sacramentos que consideran esenciales para la salvación eterna. Las monjas que cuidan enfermos en hospitales perecen en masa, sus conventos convirtiéndose en tumbas colectivas. Los obispos ordenan apresuradamente a candidatos no preparados para reemplazar a los muertos, diluyendo la calidad del clero. Pero nada de esto importa cuando las oraciones parecen rebotar contra un cielo de bronce. Los fieles rezan fervientemente pidiendo misericordia divina, pero la muerte continúa segando sin distinción. Procesiones religiosas recorren las ciudades. Flagelantes se azotan hasta sangrar, buscando expiar los pecados de la humanidad. Peregrinos visitan reliquias sagradas, suplicando intercesión milagrosa. Dios parece sordo o ausente, y esta aparente indiferencia divina planta semillas de duda que germinarán durante siglos. Los intentos médicos por combatir la peste revelan la profundidad de la ignorancia humana. Los médicos, con sus máscaras en forma de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas, se convierten en símbolos grotescos de impotencia profesional. Recetan sangrías que solo debilitan más a los pacientes. Aplican cataplasmas de hierbas y minerales que no tienen efecto alguno. Recomiendan quemar madera aromática para purificar el aire miasmático que creen causa la enfermedad. Algunos sugieren beber orina o comer esmeraldas pulverizadas. Otros aconsejan evitar baños porque abren los poros a la infección, empeorando la higiene ya deplorable. Las autoridades ordenan matar perros y gatos, creyendo que propagan la enfermedad, cuando en realidad estos animales cazaban las ratas que eran los verdaderos vectores. La medicina medieval enfrenta su fracaso más absoluto y humillante. Para el año 1350, cuando la primera ola de peste finalmente amaina, Europa ha sido transformada en un continente fantasma. Se estima que entre 25 y 50 millones de personas han muerto, aproximadamente un tercio de la población total. Regiones enteras están despobladas. Ciudades que alguna vez bullían con vida, ahora tienen calles vacías y casas cerradas. Miles de aldeas han sido completamente abandonadas, desapareciendo del mapa para siempre. Los supervivientes caminan aturdidos por un mundo irreconocible, rodeados de ausencias insoportables. Cada familia ha perdido parientes, cada comunidad ha sido diezmada, cada institución ha sido debilitada. Los cuerpos de los muertos, mal enterrados o abandonados, continúan pudriéndose bajo el sol de verano. Recordatorios horribles de la magnitud del desastre. Y lo peor es que la peste no ha terminado. Regresará en oleadas recurrentes durante los próximos 300 años, aunque nunca con la virulencia apocalíptica de esta primera visita. La muerte negra ha cumplido su terrible obra. Y ahora Europa debe intentar comprender qué ha ocurrido y cómo sobrevivir en las ruinas de su antigua civilización. Y cuando el silencio finalmente descendió sobre Europa,
Después de la primera oleada de peste, los supervivientes emergieron de sus refugios para contemplar un mundo transformado hasta volverse irreconocible. Las calles que antes rebosaban de humanidad ahora resonaban vacías. El eco de pasos solitarios retumbando contra fachadas de casas abandonadas. Los campos que habían alimentado a millones durante generaciones yacían sin cultivar, invadidos por maleza que crecía sin control. Los supervivientes caminaban como fantasmas entre ruinas, cargando un trauma colectivo tan profundo que marcaría a generaciones enteras. Pero de estas cenizas, de esta devastación incomprensible, surgiría algo completamente inesperado. La muerte negra no solo había matado a un tercio de Europa, había asesinado al mundo medieval mismo, y de su cadáver nacería una nueva era. Las semillas de la modernidad fueron plantadas en tierra fertilizada, con 50 millones de cadáveres. La primera y más inmediata transformación fue económica, impulsada por una realidad brutal. Había demasiado trabajo y muy pocas manos para realizarlo. Los campesinos supervivientes, que antes habían sido la clase más baja y explotada de la sociedad feudal, de repente descubrieron que poseían algo invaluable: su capacidad de trabajar. Las ciudades, desesperadas por reconstruir y repoblar, ofrecían incentivos generosos para atraer nuevos residentes, exenciones fiscales, tierras gratuitas, derechos de ciudadanía. La servidumbre empezó su lento declive hacia la extinción. La estructura de poder político también se tambaleó ante las consecuencias de la peste. La nobleza había sido diezmada como cualquier otra clase, y muchas grandes familias se extinguieron completamente cuando líneas de sucesión enteras fueron borradas por la enfermedad. Los títulos y propiedades cambiaron de manos con frecuencia caótica, creando oportunidades para familias menos establecidas de ascender. Los reyes, debilitados por pérdidas de ingresos fiscales y mano de obra militar, enfrentaron desafíos sin precedentes. Las rebeliones campesinas estallaron por toda Europa cuando los trabajadores, conscientes de su nuevo poder, exigieron el fin de obligaciones feudales opresivas. La revuelta de los campesinos en Inglaterra, en 1381, vio a decenas de miles marchar sobre Londres, exigiendo la abolición de la servidumbre. Aunque fue aplastada brutalmente, envió un mensaje claro: el orden antiguo estaba muriendo. En Francia, las jacqueries habían mostrado similar furia popular. Las monarquías comenzaron a centralizar poder, creando burocracias y ejércitos permanentes para compensar el declive del sistema feudal descentralizado. Los estados-nación modernos comenzaban a cristalizarse. La Iglesia católica, el pilar más sólido de la civilización medieval, sufrió daños que nunca pudo reparar completamente. El clero había muerto en proporciones devastadoras, y los reemplazos ordenados apresuradamente carecían de la formación y calidad de sus predecesores. Pero el daño más profundo fue espiritual. La peste había planteado preguntas teológicas imposibles de responder satisfactoriamente. Si Dios era omnipotente y benevolente, ¿por qué había permitido tal sufrimiento masivo e indiscriminado? ¿Por qué los piadosos murieron junto a los pecadores, los sacerdotes junto a los blasfemos, los niños inocentes junto a los criminales? Las respuestas oficiales de la Iglesia, que la peste era castigo divino por pecados humanos,
sonaban cada vez más huecas para sobrevivientes que habían visto morir a santos mientras malvados prosperaban. La autoridad moral de la Iglesia comenzó a erosionarse, un proceso que culminaría siglos después en la Reforma Protestante. La medicina, humillada por su fracaso absoluto ante la peste, comenzó a evolucionar lentamente hacia métodos más empíricos. Las universidades médicas comenzaron a enfatizar observación directa sobre texto antiguo, anatomía práctica sobre teoría escolástica. Las cuarentenas, aunque implementadas torpemente al principio, demostraron tener cierta efectividad, estableciendo precedente para futuras respuestas a epidemias. Los hospitales, que antes eran principalmente asilos religiosos, comenzaron transformación hacia instituciones más médicas. El camino sería largo y tortuoso, pero la peste había expuesto la bancarrota intelectual de la medicina medieval de manera tan brutal que el cambio se volvió inevitable. La semilla del método científico, aunque tardaría siglos en florecer completamente, fue plantada en tierra fértil de necesidad desesperada. La cultura europea se oscureció, pero también se profundizó ante el trauma colectivo. El arte y la literatura post-peste están impregnados de conciencia aguda de la mortalidad. La danza de la muerte, tema artístico que muestra esqueletos llevándose a personas de todas las clases sociales, se volvió omnipresente en frescos de iglesias y grabados. Esta macabra igualdad de todos ante la muerte contenía semillas de ideas radicales sobre la dignidad humana universal. Boccaccio escribió el Decamerón, ambientándolo durante la peste de Florencia, explorando comportamiento humano ante catástrofe, con realismo psicológico sin precedentes. Chaucer, Petrarca, Dante. Los gigantes literarios de la era fueron moldeados directa o indirectamente por la sombra de la muerte negra. El humanismo del Renacimiento, con su énfasis en la experiencia humana individual sobre dogma religioso, emergió en parte como respuesta al trauma colectivo de una generación que había visto desmoronarse las certezas medievales. La muerte ubicua paradójicamente intensificó el aprecio por la vida terrestre. Los efectos demográficos de la peste persistieron durante generaciones, remodelando el paisaje físico de Europa. Miles de aldeas abandonadas nunca fueron reocupadas, sus ruinas hundiéndose lentamente en la tierra. Los bosques reclamaron tierras que habían sido cultivadas durante siglos. Especies de animales salvajes que habían sido cazadas casi hasta la extinción experimentaron recuperación dramática. El medio ambiente europeo, aliviado de presión humana insostenible, se regeneró de maneras que beneficiarían a futuras generaciones. Las ciudades, aunque devastadas, eventualmente se recuperaron y crecieron aún más fuertes, porque la urbanización acelerada era la única respuesta racional a escasez laboral: concentrar población en centros productivos. La geografía económica de Europa se reconfiguró. Regiones que habían sido marginales antes de la peste florecieron, mientras áreas anteriormente prósperas declinaron. El Atlántico comenzó a reemplazar al Mediterráneo como centro de gravedad comercial, presagiando la era de exploración transoceánica. La peste también aceleró innovación tecnológica, porque la escasez laboral crónica
incentivaba fuertemente la mecanización. Los molinos de viento y agua proliferaron, reemplazando músculo humano y animal. Las mejoras en metalurgia, impulsadas por demanda de herramientas más eficientes, pavimentaron el camino para futuros avances industriales. Cada innovación que asociamos con el final de la Edad Media y el inicio de la modernidad tiene raíces que pueden rastrearse, directa o indirectamente, a las transformaciones desencadenadas por la muerte negra. La catástrofe demográfica creó vacío que la innovación llenó. Hoy, cuando visitamos las catedrales góticas que sobrevivieron a la peste, caminamos por estructuras que presenciaron el apocalipsis medieval y emergieron intactas mientras su civilización circundante se desintegraba. Cuando estudiamos la transición de la Edad Media al Renacimiento, estamos examinando el cadáver del mundo medieval, asesinado por una bacteria. La peste negra no fue simplemente un evento histórico desastroso. Fue un punto de inflexión que redirigió el curso entero de la civilización occidental. Mató el feudalismo, debilitó fatalmente a la Iglesia medieval, empoderó a las clases trabajadoras, aceleró el desarrollo de estados-nación, plantó semillas del humanismo y el método científico, y creó condiciones para la explosión cultural e intelectual del Renacimiento. Paradójicamente, la mayor catástrofe de la historia europea también fue el catalizador de su transformación hacia la modernidad. Los supervivientes de la peste negra no podían ver el panorama completo de lo que habían vivido. Para ellos era simplemente trauma inimaginable, pérdida insoportable, un mundo destruido. No podían saber que estaban parados en las ruinas de una era moribunda, mientras una nueva nacía en agonía. No podían comprender que el sufrimiento que habían soportado rompería cadenas que habían atado a la humanidad durante siglos. Pero nosotros, mirando hacia atrás a través de 700 años, podemos ver la verdad completa. La muerte negra fue simultáneamente el fin de un mundo y el nacimiento doloroso de otro. De las cenizas de 50 millones de muertos emergió la Europa moderna. Y en esa terrible paradoja reside una verdad profunda sobre la historia humana. Las catástrofes más devastadoras a menudo contienen semillas de transformación radical, y de la oscuridad más profunda a veces emerge luz inesperada.